Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Les habla el profesor Arturo Fariñas y en esta oportunidad quiero explicar la diferencia entre el uso de las estructuras used to y be used to. Para empezar, estaremos abordando el uso de la partícula used to. Esta estructura se usa en inglés cuando hablamos de hábitos en el pasado, es decir, acciones que solíamos hacer anteriormente que ya no las hacemos en el momento actual. En el caso afirmativo, este used to se usa como el verbo principal de la oración. Como pueden ver, termina en ed, por lo tanto me va a expresar pasado simple, es un verbo regular. Y bueno, aquí nos damos cuenta de cuál es la estructura que debe tener una oración que hable con el used to. Debe comenzar con un sujeto, la forma used to, que siempre va a ser invariable, no importa quién esté aquí como sujeto, siempre nos vamos a referir a la misma forma verbal, used to. Luego de eso, colocamos el verbo principal, que sí va a estar en forma base. Este verbo principal que va a venir después del used to no debe terminar ni en ing, no debe tener la partícula to, no debe terminar en ed tampoco, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, vamos a colocar algún complemento que le dé sentido completo a nuestra oración. Como podemos ver, aquí tenemos una oración en donde estamos utilizando el used to. La oración nos dice: Juan used to eat apples when he was 14, que podría traducirse como Juan solía comer manzanas cuando él tenía 14 años, o Juan comía manzanas cuando él tenía 14 años. Podemos darnos cuenta entonces de que Juan es el sujeto de nuestra oración. Luego tenemos aquí lo que es el used to como verbo principal y luego nuestro verbo en forma base, que es eat. En contexto negativo, lo único que tenemos que hacer es negar este used to que tenemos aquí como verbo principal. ¿Cómo lo hacemos? Pues utilizando el auxiliar negativo, que sería did not o didn't, y luego llevando este used to a la forma base, como está aquí. Entonces, sujeto más didn't used to, y luego de eso viene el verbo en forma base. El ejemplo que tengo para este caso nos dice lo siguiente: I didn't used to watch TV last month, que sería entonces como decir en castellano: yo no solía ver televisión el mes pasado, o yo no veía televisión el mes pasado. Como se puede apreciar, tenemos aquí la negación del used to, didn't used to. Fíjense que el use volvió a la forma base. Y luego nuestro verbo principal, que quedó igualmente en su forma base, watch. Entonces en este caso, pues ya vimos la forma afirmativa y la forma negativa. Ahora nos vamos a enfocar en la forma de pregunta. Como ya saben, porque siempre lo he repetido en clase, las preguntas se hacen de dos formas. Están las preguntas del tipo yes no question y las preguntas del tipo information question. Entonces, para lo que es la yes no question, como ya saben, pues siempre se va a manejar el auxiliar al principio, y en este caso nuestro auxiliar va a seguir siendo did. Luego de eso, el sujeto de la oración. Luego vamos a tener el used to en forma base. Luego el verbo que le sigue, que también va a estar en forma base. Y por último, el complemento. En este sentido, nuestra pregunta sería, siguiendo el ejemplo del caso anterior: Did Juan used to eat apples when he was 14? Juan solía comer manzanas cuando tenía 14 años. Donde podemos apreciar did como auxiliar, Juan nuestro sujeto, used to eat, que sería nuestra forma verbal completa, y luego el complemento de la oración, apples when he was 14. En este caso tenemos una cláusula, un objeto y una cláusula. En el caso de las preguntas de información, ya saben que todas comienzan con pronombres interrogativos, que son las palabras con WH, what, when, where, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro auxiliar, que va a seguir siendo did, el sujeto de la pregunta, el used to, que va a estar en forma base, y luego el verbo principal como tal de la oración y el complemento. Siguiendo el ejemplo anterior, la pregunta en este caso sería: What did you used to do last year? ¿Qué solías hacer tú el año pasado?
La respuesta de esa pregunta sería la oración que previamente coloqué en forma negativa. En este caso sería I used to watch TV last year. Yo solía ver televisión el año pasado. Muy bien. Ahora quiero tocar la otra estructura, que es el be used to. Este be used to, como pueden apreciar, pues es un poquito diferente del used to que vimos anteriormente. Primero que todo, deben tomar en cuenta que se está usando el verbo to be. Este verbo to be lo vamos a trabajar en su forma presente, es decir, vamos a trabajar con las formas am, is y are, según el sujeto de nuestra oración. Este used to que está aquí nunca se va a cambiar, siempre se va a quedar de la misma forma, se va a quedar con la terminación ed. Y por último, después de este used to, vamos a colocar un verbo que va a terminar en ing. Eso es obligatorio. ¿Para qué usamos este be used to? Lo utilizamos para hablar de hábitos en el presente. Su equivalente en castellano es estar acostumbrado a. Entonces yo puedo colocar después de ese used to un verbo que me termina en ing, como también puedo colocar un sustantivo, como lo vamos a ver más adelante, o si no aquí, pues haré otro video donde hable al respecto. En contexto afirmativo, este be used to se usa de la siguiente manera. Observen el ejemplo. I am used to walking to school every morning. O en la otra oración donde me dice Norma is used to morning showers. Como ya mencioné, fíjense, en el primer caso tengo el sujeto que es am. Fíjense que estoy usando la estructura am used to, donde am forma parte del verbo to be que tenemos aquí, el used to, y luego, como pueden ver, el verbo que le sigue termina en ing, walking. Entonces, en este caso, pues la traducción de esto sería: yo estoy acostumbrado a caminar a la escuela todas las mañanas o cada mañana. En el otro caso, sí se da lo que dije anteriormente. Después de este used to tenemos un sustantivo. Fíjense, Norma es el sujeto de la oración. Is used to sería la estructura que estamos viendo aquí. Fíjense que estamos usando el verbo to be, que concuerda con nuestro sujeto, Norma. Y luego tenemos aquí morning showers. Morning showers viene siendo un sustantivo, un nombre. En contexto negativo, lo único que vamos a hacer, perdón, que se me fue la diapositiva. En contexto negativo, lo que tenemos que hacer es negar con el verbo to be, ya que él va a ser nuestro auxiliar. Entonces, el primer caso quedaría: I am not used to walking to school every morning. No estoy acostumbrado a caminar a la escuela cada mañana. Y en la otra oración, Norma is not used to morning showers. Norma no está acostumbrada a bañarse a las duchas matutinas, sería la traducción de esto. Muy bien. En contexto interrogativo, este be used to también se puede usar utilizando las yes no questions o las information questions. En el caso de las yes no questions, pues tenemos el auxiliar al principio. En este caso el auxiliar es el verbo to be, por eso está el are de primero. Entonces nos quedaría la pregunta: Are you used to walking to school every morning? ¿Estás acostumbrado tú a caminar a la escuela cada mañana? O en el otro caso, Is Norma used to morning showers? Norma está acostumbrada a las duchas matutinas. En el caso de las preguntas de información, nos damos cuenta que comenzamos con los pronombres interrogativos. En este caso estoy usando what y where. Fíjense entonces en la primera pregunta: What is Norma used to do? What is Norma used to in the mornings? ¿A qué está acostumbrada Norma en las mañanas? La respuesta sería: Norma is used to morning showers. Y aquí, where are you used to walking every morning? ¿A dónde estás tú acostumbrado a caminar cada mañana? La respuesta sería: I am used to walking to school every morning. Bien, con esto entonces espero haber aclarado un poquito el uso de las estructuras used to y be used to, que son un poquito confusas en el caso del inglés. Pero con la ejecución de este video, espero haber llenado las expectativas en cuanto al entendimiento de estas dos estructuras. Cualquier información adicional, cualquier duda que tengan, me la hacen llegar a través de mis blogs, a través del canal de YouTube
que están a la disposición, a la orden para todos ustedes. Con esto me despido, no sin antes darle las gracias a todos por tomarse el tiempo de ver el video. Espero que les haya ayudado, espero que les haya servido. Y cualquier duda, como ya mencioné, pues a través de mi canal en YouTube y a través de mi blog me las pueden hacer llegar. Un placer haber trabajado para ustedes. Estamos en contacto. Hasta pronto.